Qué bueno verlos. Vamos a orar para poder empezar este servicio esta mañana, esta tarde, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias, Señor, por la bendición que es, Señor, venir aquí delante de tu presencia. Todos, Señor, como una familia en Cristo, para poder ser bendecidos, Señor, para poder ser ministrados a través de tu palabra, a través de estas alabanzas, Señor. Queremos expresarte nuestro amor, nuestra gratitud, Señor, también nuestro compromiso, Señor. No solamente en ese tiempo, sino también es el deseo de nuestros corazones vivir para ti, Señor, cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, por el trabajo que haces en nuestras vidas, por darnos propósito, esperanza, libertad, Señor. Te amamos, Cristo. Bendícenos esta mañana, esta tarde. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. ¿Nos ponemos de pie?
fondo del mar, hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar, hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado.
rescatar. A través de una virgen elegiste tú nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Reconociendo, Señor, que no hay nadie más que tú, Padre, que tú eres quien está en el trono, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Todopoderoso. Padre, el día de hoy venimos, Señor, reconociendo quién eres tú, Señor.
Padre, que el día de hoy, Señor, sea el día en que podamos conocer, Padre, de tu misericordia, Señor, de esa misericordia que nos das día a día, Padre Santo. Señor, te pido que el día de hoy pongamos de lado, Señor, lo que nos obstaculiza de llegar a ti, Padre, y poder recibir, Señor, tu amor incondicional, tu perdón, Padre bendito. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, Padre, qué es lo que tú nos quieres decir el día de hoy, Señor. Padre, ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti, Padre, nuestra necesidad de conocerte, Señor. Lejos de ti, Padre, no podemos hacer nada. Te pido, Señor, que el día de hoy tu palabra transforme nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu nos muestre, Señor, nos traiga convicción, Padre. Ayúdanos, Señor. Estamos aquí porque sabemos que te necesitamos, porque reconocemos quién eres, Señor, y quiénes somos nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre bendito. Estamos aquí listos para escuchar. Tú sabes dónde estamos, sabes lo que necesitamos, sabes lo que anhelamos, lo sabes todo, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que el día de hoy sea el día en donde podamos dejar todo de lado y correr a ti, Señor. Te amamos, Padre bendito, te exaltamos, Señor, te adoramos, Señor. Háblanos el día de hoy, Padre. Estamos aquí para escucharte. Te amamos, Señor. Oramos todo esto en tu santo nombre. Amén. Saluden a alguien nuevo. Ok, buen día para todos, hermanos. Vamos a ver nuestros anuncios para esta semana, pero por favor levanten su mano si necesitan una Biblia. Tenemos Biblias para que puedan usarlas. Ahí mantengan su mano arriba para que se acerquen y les puedan dar una. Rápidamente les recordamos que los días miércoles nos reunimos para estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Génesis a las 7 de la noche todos los miércoles. El estudio es en inglés, así que igual están todos bienvenidos. Y si no saben inglés, pues el jueves tenemos clases de inglés y club de conversación en inglés completamente gratis, ¿ok? Así que inviten a sus amigos, vecinos y por favor enfaticen la palabra gratis, porque eso nos gusta escuchar, ¿no? Y que son todos los jueves a las 7 de la noche para las clases de inglés en el segundo piso y para el club de conversación, para aquellos que ya saben inglés, será aquí en el salón de abajo. ¿Okay? Bien, también estudio bíblico de los viernes a las 7 de la noche nos reunimos en Magdalena, La Molina y San Juan del Lurigancho, ¿no? Para más información en cuanto a la dirección nos pueden preguntar al final del servicio. ¿Okay? También, como es de costumbre, las mujeres tienen su reunión de damas el primer sábado de cada mes, ¿no? Entonces, como este sábado que viene ya es, ¿qué fecha es? 1 de agosto, ya casi Navidad me dicen. Al menos en mi casa ya se pasan. Ni fiestas patrias de Navidad, dicen. Bueno, este sábado, 10:30 de la mañana, en la casa de los Vivars, a las 10:30 están
ustedes, mujeres, invitadas a ser parte de esta reunión, que será de mucha bendición para todas ustedes. No se olviden de llevar algo para compartir y también algo donde tomar notas. ¿Okay? Bien, reunión de oración todos los domingos a las 8 de la mañana, también estamos aquí. Tenemos el curso de discipulado, ¿no? Que hemos empezado con varios de ustedes y algunos ya lo han estado llevando por varios meses, y prácticamente es un estudio bíblico profundo entre dos personas. Estamos ahí ayudándonos el uno con el otro para poder crecer en nuestro conocimiento, pero también fortalecer nuestra relación con el Señor. La palabra dice, ¿no? que si nosotros obedecemos a Jesús, lo que Él dice en su palabra, pues Él se va a revelar a cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos, conocer más a Dios a través de su palabra. Y para eso es el discipulado, ¿no? También, si es que ustedes han estado viniendo a esta iglesia por buen tiempo y la consideran su iglesia, pues están bienvenidos a ser parte de los diferentes ministerios, ¿no? Si no tienen idea, vengan igual, pregúntenos, ¿no? Ahí está Carola, ahí está Isel, Jimmy, que pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo puedo servir? Y ellos los van a poder guiar, ¿no? Dios nos ha dado a todos dones y talentos, y Él también nos va a pedir que le rindamos cuenta de todo lo que Él nos ha dado. Nos va a decir al final, ¿qué hiciste con lo que te di? No podemos decir nada, o no podemos decir, lo escondí. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos, no? Así que no lo digo, hermanos, para forzar o para meter miedo, pero sin embargo hay cierta responsabilidad en lo que el Señor nos ha dado, nos bendice. ¿Okay? Y por último, ustedes saben, todas nuestras enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web. ¿Okay? Solamente nos encuentran con el nombre de la iglesia. Así de fácil. Ok, entonces ha sido ya 2 semanas desde que no hemos estudiado el libro de Romanos, ya que hace 2 semanas atrás enseñó el pastor Ryan, ¿no? Que nos visitó. Él empezó el libro de Santiago, capítulo 1, lo cual fue una bendición. Y a la semana pasada, el domingo pasado, enseñó mi pastor, ¿no? Pastor Rick, y él también enseñó un poco más, terminó, ¿no? La idea, ¿no? en Santiago capítulo 1. Pero bueno, ahora vamos a regresar a nuestro estudio de Romanos. Romanos capítulo 7, ¿no? Nos quedamos en capítulo 6 hace 3 semanas. Y así que continuamos. Pero algunos de los puntos para poder recordar, aunque sea algo, en que nos quedamos en Romanos capítulo 6, vimos que dentro del cristiano se lleva a cabo una batalla. Es una batalla espiritual, la Biblia lo define de esa manera, donde debemos caminar a ser guiados por el Espíritu Santo para no ceder a los deseos de la carne. Si es que hay una batalla, como hay una batalla espiritual entre la carne y el Espíritu dentro de nosotros, tenemos que asegurarnos que el Espíritu esté ganando esa batalla. Pero no es que solamente hacemos barra el Espíritu, ¿no? Sino es a través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través del servicio a Dios, nosotros crecemos más en el Señor. Vimos también de que si has sido transformado por Cristo, por naturaleza, ahora ya no tienes solamente esa naturaleza pecaminosa que está muriendo cada vez más, cada día más, sino que ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo, una nueva vida. Al tener esa nueva vida, no querrás acercarte al pecado, sino alejarte de él, ¿no? Vimos también de que cuando permitimos que Dios trabaje o obra en nuestras vidas y vivimos en obediencia, nos volvemos más semejantes a Jesús, nos volvemos más como Jesús. Y ese es nuestro objetivo, ¿no es cierto? Ser más como Jesús. A veces pensamos que cuando la palabra dice que debemos ser más como Jesús, pensamos en los milagros que Jesús hizo, en lo imposible, ¿no? Humanamente hablando, y decimos, no puedo ser como Jesús, porque no tengo la habilidad, no tengo el poder de caminar sobre el agua, no puedo multiplicar la comida, no puedo hacer esto, no puedo sanar a los enfermos. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice cuando nos dice,
sigue el ejemplo de Jesús. Nos dice que seamos como Jesús en su humildad, especialmente en su amor y en su obediencia al Padre. Jesús fue obediente al Padre hasta el punto de dar su vida. Y por último, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿No? Ese es el versículo 23 del capítulo 6. Con eso nos vamos a Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3, donde dice Pablo: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que, mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio porque no, cuando se casa de nuevo, ¿no? Acordémonos, hermanos, el contexto. ¿Cuál es la meta, el objetivo de Pablo? ¿No? Y está en el versículo 1, que nosotros hemos sido liberados del poder hemos visto en el capítulo 6, Pablo demostró y nos dijo, ¿no?, que hemos sido liberados del poder del pecado, del poder de la muerte, especialmente en lo que él dijo en el versículo 14 del capítulo 6. Él dice: el pecado ya no es más su amo. Hemos sido liberados porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, ¿qué dice? Viven en la libertad de la gracia de Dios. El momento que Cristo vino a sus vidas, Pablo está diciendo, Él cambió todo por completo. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que aquellos que hemos muerto, de cierta manera, espiritualmente hablando, con Jesús, ¿no?, entonces nos hemos vuelto en nuevas criaturas, en nuevas personas creadas en Jesucristo. Para poder, Jesús no solamente vino, agarró nuestra vida, lo arregló y dijo, aquí está tu vida arreglada. No, Él dijo, esa vida ya no la necesitas, porque yo te doy vida nueva. Entonces, aquellos que venimos a Cristo, morimos a nuestra antigua vida y somos resucitados con una nueva vida en Cristo. Es en esa nueva vida que ahora tenemos en Cristo, Pablo dice, nosotros no estamos obligados a cumplir la ley, las exigencias de la ley. Y Pablo espera que la gente que está leyendo esta carta entienda lo que él está tratando de que ellos sepan. Y les dice, ¿no? Ustedes, en el versículo 1, ustedes conocen la ley. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. La iglesia está conformada por judíos y por gentiles también. Y Pablo les dice, ustedes, hermanos judíos, ustedes conocen la ley. Y el punto de todo este ejemplo que habla de la mujer, del marido, del matrimonio y de muerte y de volver a casarse, el punto brevemente es esto, que la ley solamente se aplica a alguien que está vivo. No es, obviamente, no puedes tú ir a una persona que está muerta y decir, quedas detenido, ¿no? Porque no tiene sentido eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Alguien que ya murió al poder, al dominio de la ley, no está sujeto a la misma. Entonces no estamos bajo el dominio de la ley. Entonces, Pablo usa este ejemplo de matrimonios. Y él les dice, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley, ¿no?,
por una mujer, un hombre, cuando tú te casas, si tú te has casado, estás casado, tú sabes, ¿no?, que tú has hecho un compromiso primeramente con Dios y con tu esposo o con tu esposa en frente de muchas personas. Cuando tú te casas, tienes una obligación legal, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque ya firmaste, ¿no? Legalmente acá tenemos el matrimonio civil y el religioso, ¿no es cierto? Entonces, todos que estamos casados hemos pasado por esto. Lo que el gobierno cuenta, ¿no?, la ley cuenta, es que tú tienes que pasar por todos estos trámites, ¿no?, de la municipalidad, y todo es un montón de cosas que tienes que hacer, un montón de papeleos. Pero es fácil, ¿no? No lo estoy desanimando por si acaso, ¿eh? Es fácil de conseguir todo eso hoy. Pero ¿qué dice? Con un momento que tú firmas, estás diciendo: yo ya no me pertenezco a mí mismo, yo pertenezco a mi esposo y mi esposa me pertenece a mí, ¿no? O yo pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí. Ya yo no soy un hombre soltero, ¿no? Incluso la ley te obliga, tú tienes que cambiar, ¿no?, tu estado civil en el DNI, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que la ley te obliga y que tú como persona casada tienes que cumplir. Y eso es lo que Pablo dice. Hay ciertas leyes dentro del matrimonio para la mujer, por ejemplo. Él dice, si la mujer se casa con alguien, esa mujer ahora tiene que ser fiel a su marido. Pero, dice, si su marido muere, entonces ella puede casarse con otra persona. Porque las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. ¿Por qué? Porque el esposo ya no está. Entonces no tendría sentido, es lo que dice Pablo. Ella queda libre de esa ley y puede volver a casarse. Pablo entonces dice, ¿no?, de la misma manera, aquellos que estamos en Cristo Jesús, ¿no?, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él y hemos sido perdonados de nuestros pecados, es lo que ha pasado. Nosotros hemos muerto al poder de la ley. La ley ya no tiene dominio sobre nuestras vidas. Antes la ley te mostraba, tú eres un pecador, eres condenado. ¿Y qué podíamos hacer? Nada. Mientras tratábamos de cumplir la ley, no podíamos, fallábamos día tras día. Entonces veíamos la ley siempre ganaba. No podíamos ganar a la ley. De repente, por un rato o por un día, pero al siguiente día, tarde o temprano, caíamos. Por lo tanto, la ley ganaba todo el tiempo. Tenía dominio de nosotros, poder sobre nosotros. Pero Pablo dice, pero aquellos que estamos en Cristo, hemos muerto al poder de la ley. La ley ya no puede venir imponer su poder sobre nosotros. Porque ahora en Cristo, la vida antigua o la vieja vida, el viejo hombre, la vieja mujer, ha quedado en el pasado. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Tenemos una nueva vida en Cristo. En esta nueva vida en Cristo, la ley no tiene poder por sobre nosotros. Pero también debemos tener cuidado en no malinterpretar lo que Pablo está diciendo, ¿no? Pablo no dice, ok, te acabo de decir en el capítulo 6 de que el poder del pecado, el pecado ya no tiene poder por sobre ti. La muerte no tiene poder sobre tu vida. Y ahora te dice, la ley no tiene poder sobre tu vida tampoco. Entonces uno puede decir, entonces puedo hacer lo que quiero, porque soy libre. No. Nuestra libertad de las obligaciones de la ley no nos da esa licencia para quebrantar la ley y vivir en pecado. Alguien que entiende que ha sido liberado del poder del pecado, de la muerte y de la ley, no vive una vida de libertinaje, sino vive una vida santa. Porque mira lo que dice Primera de Juan
2:4. Dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, o si alguien dice, no como en los términos que usamos hoy, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, yo voy a la iglesia, dice, cualquier cosa que tú afirmes en cuanto a una relación con Dios. Dice, pero no obedeces los mandamientos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Esa persona es un mentiroso y no vive en la verdad, ¿no? Entonces, esa libertad que tenemos ahora en Cristo, no la usamos para hacer cualquier cosa, sino la usamos para poder obedecer, vivir en obediencia a Dios. Versículo 4, Pablo continúa y dice, por lo tanto, ya que hemos muerto al poder del pecado y el poder de la muerte y al poder de la ley, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Dice, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado de esa unión, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Una vez más, Pablo está recordando a los cristianos en Roma quiénes son en Cristo. ¿Qué cosa es lo que Cristo hizo por ellos? Y les dice, hermanos, ustedes ya murieron al poder de la ley. Y nos da a entender, ¿no, Pablo, de que de repente estos cristianos en Roma habían empezado bien, habían recibido el evangelio, ¿no?, por fe, poniendo su fe en Cristo, recibieron el regalo de el perdón de pecados, la salvación. Pero ahora, mientras que vivían en su camino al Señor, comenzaron a hacer unos cambios en su vida. Y eso es lo que vemos muchas veces en iglesias. Iglesias pueden decirte, creen en Jesús, la salvación es gratis y todo esto, ¿no? Y si tú confiesas tus pecados, Jesús te perdona, y todo eso es verdad. Pero al final te dicen, pero también tienes que hacer esto o lo otro. Y comienzan a agregar más cosas. En este caso, algo que era muy común en los tiempos de Pablo, que Pablo tenía que refutar muchas veces, era aquellos judíos cristianos que iban a las iglesias para imponer la ley judía a los gentiles que venían a Cristo. Y le decían que ellos tenían que cumplir la ley. Y Pablo está diciendo, no, nosotros ya no estamos bajo el poder de la ley. No tenemos que seguir todas las obligaciones de la ley. Porque hemos muerto a esa ley, a ese poder. Esto significa que no estamos sujetos a los requisitos de la ley. Pablo no está diciendo que la ley es mala y luego va a decir que no, al contrario, es buena, es santa, es muy útil. Pablo está diciendo, ¿no?, que nosotros no estamos sujetos a los requisitos de la ley para ser salvos. No podemos usar la ley de Dios como un medio para poder alcanzar la salvación, es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos hecho antes, Pablo dice. Antes intentamos, cuando Dios dio la ley, los judíos malinterpretaron la ley y pensaron que tenían que seguirla al pie de la letra para que puedan ser aceptados por Dios. Y Pablo está diciendo, esa no fue la razón por la cual Dios nos dio la ley. Porque la ley no podía salvarnos. Siempre nos mostraba que los pecadores que éramos. Ahora, Pablo dice que nosotros cuando morimos al poder de la ley, morimos con Cristo. Cuando pasa eso, ¿no?, cuando venimos a Cristo, morimos y Dios nos da una nueva vida, Pablo dice, hay algo que pasa. En primer lugar, dice, estamos unidos
a Él. Dice, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a Él. ¿Qué quiere decir que estamos unidos en Cristo? Quiere decir que ahora le pertenecemos a Él, que nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros. Antes, nosotros estábamos alejados de Dios, éramos considerados enemigos de Dios, pero ahora, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, podemos estar en comunión con Él, estamos unidos a Él. Jesús no nos dice, ya te perdono, pero quédate por allá, no vengas muy cerca a mí. No, dice, Él nos perdona y nos une a Él. Esta muerte a la ley y la resurrección que experimentamos espiritualmente en Cristo ha creado un nuevo propósito en nosotros. Y es este. Nos ha dado una nueva identidad en Cristo. Ya no somos los que solíamos ser antes. Ahora existimos con un propósito, hermanos, y ese es para dar buenos frutos para Dios y glorificarle con nuestras vidas. Antes vivíamos para nosotros mismos. Pablo dice, ahora que has sido liberado, tienes el privilegio de vivir para la gloria de Dios. Esa es una vida con propósito. No cualquiera hace esto. Cualquiera podría hacerlo siempre y cuando rinde su vida, se arrepiente, confiesa su pecado a Jesús. Pero no todos lo hacen. Pablo dice, una nueva vida en Jesús solo dará buenos resultados. O como vimos en el versículo 4, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Puedes creer eso, hermanos? Nuestra vida antes de Cristo, nosotros no podíamos producir buenas obras para la gloria de Dios. Teníamos la habilidad de hacer cosas buenas, pero eso no era para la gloria de Dios. Eran, como dice la palabra, como trapos de inmundicia. Pero no eran para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la clave para que tú y yo podamos hacer cosas que le agradan a Dios o para la gloria de Dios, la clave de todo esto es primero estar en comunión con Jesús. Si tú no tienes esta relación con Jesús, no importa qué tantas buenas obras hagas. Al final del día esas obras no van a ayudarte en lo absoluto. Pero si tú vienes a Cristo y el Señor te da esta nueva vida y tú comienzas a vivirla para Él y comienzas a producir buenas obras, entonces esas obras sí van a contar, no para tu salvación, sino para darle la gloria a Dios. Entonces, hay un orden en esto. Jesús es el centro de todo. Sin Jesús no podemos realizar estas buenas obras, hermanos, para la gloria de Dios. Es imposible. Jesús dijo, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas o los pámpanos. Los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué dice? Producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí no pueden hacer nada. La única manera de poder presentar esos buenos frutos, buenas acciones para la gloria de Dios es permaneciendo en Jesús, teniendo una relación con Cristo. Si no tenemos eso, no sirve de nada. Yo creo que ese es el deseo de nuestros corazones. Como cristianos queremos dar buen fruto con nuestras vidas. Queremos que el Señor vea nuestras vidas y esté complacido. Que nos diga, no, ese es mi hijo, esa es mi hija, que vive para mí. Todo lo que hace, lo hace para glorificar mi nombre. Quisiéramos escuchar esas palabras. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo vivimos vidas que produzcan buenas acciones, que produzcan obras para la gloria de Dios?
Y el versículo que se me viene a la mente es ese versículo de discipulado en cuanto a la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y aquí el versículo 17 dice, Dios usa su palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Tú quieres hacer una buena obra para el Señor? Tienes que dejar que Él use su palabra en tu vida. No hay otra manera, hermanos. Nosotros por naturaleza no podemos inventar maneras de hacer cosas buenas para que el Señor sea glorificado. No, Él ya estableció cómo es que vamos a poder producir buenas obras. Y Él dice, es a través de mi palabra. Si tú recibes mi palabra, si tú la aplicas en tu vida, tú la obedeces, entonces vas a ser preparado, vas a estar preparado y capacitado para hacer lo que yo te mande, para obedecer. Entonces, debemos pasar tiempo en la palabra de Dios para poder producir estas buenas obras para la gloria de Dios. Dice el versículo 5, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. ¿Qué tal comparación que hace Pablo, ¿no? Nos dice primero en el versículo 4, nos dijo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que Jesús ha hecho en nosotros? Cuando morimos con Él, morimos al poder de la ley y ahora como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones. Pero ahora aquí en el versículo 5 que leímos, nos recuerda Pablo cuál era nuestra condición antes de que Cristo venga a nuestras vidas. Y él dice que vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza. En otras palabras, éramos esclavos del pecado. Era el pecado nuestro amo y hacíamos todo lo que nuestra carne deseaba. No éramos libres, éramos esclavos. Dice, nuestros deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Cuando no teníamos el Espíritu Santo de Dios, solamente teníamos esos deseos pecaminosos, la vieja naturaleza en nosotros. Y cuando esos deseos pecaminosos actuaban dentro, trabajaban dentro de nosotros, ¿cuál creen que era el propósito? Traer destrucción. No solamente puedo decir cuál creen, porque nosotros hemos vivido eso. Yo no les estoy preguntando lo que otras personas han vivido antes de Cristo. Cuando lidiábamos o cómo lidiábamos con esos deseos que venían a nuestra mente, a nuestros corazones, no teníamos un filtro. De frente lo hacíamos. Vivíamos en rebelión, sin deseos de conocer ni seguir las cosas de Dios. Esos deseos pecaminosos nunca nos atraían cerca a Dios. Nunca nos decían, estás mal, arrepiéntete, ve y busca a Dios. No, todo lo contrario. Producían una cosecha de acciones pecaminosas. Y eso es lo que pasaba antes, porque no teníamos el Espíritu dentro de nosotros que esté peleando con esos deseos pecaminosos, como ahora sí lo tenemos. Ahora en Cristo, que nos ha dado el Espíritu Santo, está ahí para poder luchar con los deseos de la carne. Y el Espíritu siempre está diciendo, no caigas en esos deseos. Nos recuerda lo que es verdad. Entonces ahora hay una pelea. Todavía es un poco difícil para nosotros aceptar la guía del Espíritu Santo. Pero antes, hermanos, no teníamos chance
de poder pelear contra los deseos carnales. Simplemente caíamos, porque esa era nuestra naturaleza, y producíamos una cosecha de acciones pecaminosas. Y estas acciones pecaminosas, el resultado final era la muerte. ¿Qué diferencia, una vez más, entre lo que Dios ofrece en su gracia y lo que el pecado te ofrece? El siguiente punto para nosotros es este. Dios ofrece el perdón de pecados, esperanza, propósito y vida eterna, pero el pecado ofrece la muerte y la separación de Dios por toda la eternidad. Yo creo que es una pregunta obvia, ¿no? Si pregunto, ¿cuál escogerías? Obviamente diríamos el perdón a Dios, lo que Dios ofrece. Pero hay una parte donde dice Pablo en el versículo 5, ¿no? Dice, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Dice, la ley despertaba esos malos deseos. Vamos a ver eso en un ratito más, porque hay otros versículos que también hablan de lo mismo. Entonces nos dice cómo éramos antes de Cristo, nuestra condición, pero el versículo 6 dice, pero ahora las cosas han cambiado, porque hemos sido liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Entonces, ahora todo ha cambiado. Nosotros los cristianos hemos sido liberados de la ley. ¿Qué significa esto? Que gracias a Jesús, quien obedeció toda la ley por nosotros, la ley ha perdido su poder sobre nosotros. Ya no nos puede condenar. Si la ley nos muestra, cuando mentimos, que somos culpables, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, confesamos nuestro pecado, ¿y qué hace Jesús? Nos perdona. Ya la ley no nos puede mantener atrapados en condenación. Ya no tiene ese poder, porque lo que Cristo hizo en nuestras vidas rompió las cadenas del poder del pecado y de la ley y de la muerte. Ahora que somos libres del poder de todas estas cosas, del pecado, de la muerte y de la ley, ¿qué cosa dice Pablo? ¿Qué vas a hacer con tu libertad ahora? Dice, podemos servir al Señor. En esta libertad que el Señor nos da, no es para que nosotros digamos, ahora soy libre, ahora sí puedo ir a hacer lo que se me da la gana. No, Pablo dice, con esa libertad, ahora puedes servir a Dios. Usa esa verdad, esa libertad para servir a Dios, porque antes no tenías esa opción. Pero gracias a Cristo, ahora tienes el poder de decir no al pecado y decir sí a Dios. Entonces usa esta bendición que Dios te ha dado para poder servirle. Y continúa Pablo y dice, no, pero no lo sirvas de la manera como se hacía antes. ¿Cómo se hacía? Obedeciendo la ley al pie de la letra. ¿Por qué? Porque eso sería legalismo. Pablo dice, esa no es la manera de servir al Señor. No es el miedo ni la obligación lo que nos motiva a servirle, lo que nos debe motivar servir a Cristo, sino nuestro amor a Él. Yo he recibido estas preguntas varias veces. Hay personas que me han venido a preguntar y me han dicho, pastor, ahora que soy cristiano,
me puede dar la lista de cosas que debo y no debo hacer para poder vivir mi vida, ¿no? Para saber qué hacer. Y yo digo, esa no es la forma de seguir a Cristo. Pero eso es lo que mucha gente afuera tiene o piensa que la iglesia hace, ¿no? Hasta a mí me han dicho, tú no tomas porque la iglesia te prohíbe. La iglesia no te prohíbe nada. Yo no tengo la autoridad, el poder de hacer eso. Yo no soy Dios. Lo que nosotros como cristianos hacemos es nuestra libertad, queremos usarla para servir a Dios y darle gloria con nuestras vidas. Pero a veces la gente piensa eso, ¿no? Que seguir a Dios se trata de hacer todo lo que tienes que hacer y no hacer lo que no tienes que hacer. No es así. Pablo dice, eso era antes, eso es lo que la ley hacía. La ley te decía, haz esto, haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Pablo dice, así no sirves a Dios. Dice, si no, sirve al Señor mediante una nueva manera. ¿Cuál es esa nueva manera de servir a Dios? Viviendo en el Espíritu. O sea, no se trata de adquirir, ¿no? Digamos, de tener un libro, como un libro el libro de para sacar tu brevete, tu licencia, ¿no? De todas las reglas y las instrucciones de la ley vial. Que tú te lo memorizas, ¿no? Para el examen pasas y después te olvidas, ¿no? Al menos parece que la gente se olvida, ¿no? Pero no es así, Pablo dice. No es que tú agarras la ley, te memorizas y ya está, ¿no? Y ya sabes lo que tienes que hacer o no. Él dice, no, tú tienes que vivir en el Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios nos dice que debemos vivir en el Espíritu ahora que somos libres del poder del pecado, de la muerte, de la ley? Porque cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando nosotros caminamos en el Espíritu, Él nos va a guiar hacia todo lo que es verdadero, hacia todo lo que es bueno, hacia todo lo que le agrada a Dios. Y también, al caminar, al vivir en el Espíritu nos guía. Si dejamos que el Espíritu guíe nuestras vidas, dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. El caminar en el Espíritu nos va a alejar de la naturaleza pecaminosa. Porque el Espíritu jamás te va a llevar a hacer algo que contradice la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Por eso Dios dice, haz caso al Espíritu Santo. Yo lo he mandado para que te guíe, para que te cuide, para que te recuerde mi palabra, para que puedas vivir una vida piadosa. Entonces nuestro siguiente punto es, nuestra relación y servicio al Señor no se basan en una lista de cosas que debemos o no debemos hacer, sino en una vida entregada a Él día tras día, ¿no? A veces uno puede, incluso usando la palabra de Dios, podemos decir, no, es que yo ya sé lo que dice la Biblia ya. Cuando Dios nos quiere guiar de una manera diferente, no contradiciendo su palabra, ¿no? Pero hay varias cosas que no vamos a encontrar en la Biblia que nosotros vivimos el día al día, ¿no? A veces uno puede decir, no sé, ¿cuánto tiempo debo pasar en mi computadora o viendo tele? Bueno, la Biblia no dice cuánto, así que puedo hacer lo que quiero. No, si tú vives en el Espíritu Santo te va a dar convicción de incluso cosas como esas. Las decisiones que tomas, dónde vas a ir a estudiar, dónde vas a ir a trabajar, si debes viajar, si debes tomar ese trabajo, si te vas a casar, con quién te vas a casar, todas esas cosas. Camina en el Espíritu y te va a guiar en todo lo que es correcto. Versículo 7. Dice, ahora bien,
¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pablo muy simple aquí, ¿no? Se anticipa una vez más, como hemos visto anteriormente, se anticipa a cualquier malinterpretación que personas pueden concluir al escuchar a Pablo. Cuando Pablo habla, ¿no? Ahora, hay libertad del poder del pecado, del poder de la muerte, de la ley. Mientras que esto no es una conversación, ¿no? Recuerden, es una carta de que Pablo está escribiendo. Pero Pablo, mientras escribe esa carta, diciendo, somos libres, el pecado no tiene poder contra nosotros, la muerte no tiene poder sobre nosotros, la ley no tiene poder sobre nosotros. Mientras que está enfatizando todas estas cosas, él también está pensando, seguramente va a haber alguien que va a pensar que lo que yo estoy diciendo es que, entonces la ley es mala. La ley es pecaminosa, la ley de Dios. Y Pablo, como de costumbre, también responde a esta idea rotundamente con de ninguna manera. No hay nada malo que viene de Dios. Todo lo contrario, ¿no? El pastor Ryan y pastor Rick recordaron, ¿no? en Santiago que todo lo bueno viene de Dios. Y si Dios, ¿quién inventó la ley? ¿Quién le dio la ley a Moisés? Dios. Entonces no podemos decir que la ley de Dios es pecaminosa. No podemos decir eso. Si la ley te muestra que tú eres pecador, entonces el problema no es con la ley. El problema somos nosotros. Entonces no podemos concluir en esto. Pablo dice, yo no estoy sugiriendo esto de ninguna manera. La ley no es pecaminosa, es todo lo contrario, es buena. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios nos revela a los seres humanos que somos pecadores. Yo sé que para algunos no puede sonar solamente negativamente, ¿no? Que es malo, que es malo, que es malo, no, pero es algo bueno. Pablo dijo, fue la ley la que me mostró mi pecado. Si no hubiera sido por la ley, no sabría qué cosa es el pecado, es lo que dice Pablo. Igual nosotros. Pero gracias a la ley sabemos qué cosa es el pecado, qué cosa es el deseo pecaminoso y lo que anhela hacer. Y él usa el ejemplo, ¿no? de la codicia. Dice, yo nunca hubiera sabido que codiciar era malo. Entonces ahí está, Pablo no era perfecto, también era un hombre que luchaba con pecado. Incluso específicamente él dice, ¿no? Con la codicia. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Y este es uno de los mandamientos que el Señor dio al pueblo de Israel. En Éxodo 20:17 y en Deuteronomio también. Dijo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenece. Entonces, nuestra naturaleza humana, hermanos, no nos aleja del pecado. Cuando el pecado despierta, o esos deseos pecaminosos despiertan dentro de nosotros, nos atrae al pecado. Incluso con pecados como estos, como la codicia, que por así decirlo, no es algo que tú puedes ver en la vida de una persona hasta que ves de repente ciertas acciones. Pero a simple vista, no es como un pecado obvio, ¿no? Que alguien asesina a alguien, o que alguien roba a alguien, o que alguien, ¿no? hace algo
grande. Pero son estos pecados también son serios, severos. Pero nuestra naturaleza humana no nos aleja del pecado, sino que nos acerca más a él. Yo sé que podemos pensar, y de repente es un poco difícil de entender, ¿no? Pero antes, yo no quiero hacer eso, está bien, no quieres, pero es quienes somos. Aunque sabemos, ¿no? ¿Te das cuenta de esto? Mira, ponte a pensar. Aunque sabemos en situaciones que algo no se debe hacer, que está prohibido, que no está permitido, aunque sabemos que estas cosas van a traer consecuencias, aunque sabemos que nos va a hacer daño y hacer daño a las personas que están junto con nosotros, aún así nos inclinamos hacia ello. Y yo no voy a decir nomás, he visto eso en muchas cosas. Yo voy a decir, y no lo digo con mucho orgullo, sino con vergüenza. Yo he hecho eso. A pesar de todas estas restricciones y las consecuencias, mi naturaleza humana no me aleja del pecado, me atrae más. Ese es quienes somos. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que vive ahora en nosotros. Porque cuando enfrentamos esas situaciones donde anteriormente estábamos atrapados y solamente caíamos, ahora con el Espíritu Santo tenemos el poder de decir no a ese pecado. Porque somos libres. Ya no estamos bajo el poder del pecado ni de la ley. Versículo 8 dice: pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Parece que Pablo está echándole la culpa a la ley, ¿no? Pero no es así. Nos da a entender algo muy, muy importante. Primero dice, no, el pecado usó ese mandamiento. El pecado usó la ley, es lo que Pablo está diciendo, para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Pablo está ahora hablando de algo personal. Él no está diciendo de las personas que son codiciosas, no. Él dice, ese pecado, cuando vio que la ley existía y lo que decía de la codicia, despertó muchos deseos malos dentro de mí. Otra vez, porque nuestra naturaleza pecaminosa utiliza la simple existencia de la ley para incitarnos a pecar. Por eso es que Pablo dice, no, entonces la ley es mala. No, no es mala. Pero Satanás sabe que tenemos esos deseos pecaminosos. Y él sabe que cuando hay esas restricciones, esos límites, ¿no? Esas leyes, simplemente porque existe la ley, nuestra naturaleza humana de frente quiere ir y quebrantar esa ley, infringir esa ley. Y yo tengo 4 hijos, los 4 son varones. Y a veces siento que en el momento que su madre o yo les decimos, chicos, no hagan esto, es lo primero que hacen. No vayas al segundo piso. Cuando entres a la casa, no vayas al segundo piso. Todos se van al segundo piso. No bajes al primer piso. Todos bajan. Ni bien escuchan, no ven esa restricción o esa señal que dice, no entres, no cruces esa línea, no cruces esta línea. ¿Esta? ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Y el pecado usa el hecho de, es como que cuando el pecado ve esos límites, esas restricciones, Satanás lo usa
lo usa en contra de nosotros. Como diciendo, mira, eso está ahí porque no quieren que tú seas feliz, porque no quieren que tú prosperes en tu vida. ¿No fue lo que Satanás le dijo a Eva? Cuando Dios le dijo, pueden comer de todo, menos de este árbol. Y cuando vino Satanás, ¿qué cosa le dijo a Eva? Dios no quiere que tú comas esto, porque si el día de que tú comes, tú vas a ser como Dios. Esas restricciones que Dios te ha dado no es para tu bien. Él te está limitando a ti. Él no quiere que seas la mejor versión de ti misma. Eso es lo que Satanás, cómo Satanás engaña, nos engaña muchas veces. ¿Y qué hacemos? En vez de decir, no, esto no está bien, huir, ¿qué hacemos? Nos acercamos más al pecado. Y caemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos rebeldes por naturaleza, hermanos. En cuanto oímos hablar de una restricción, queremos quebrantarla de inmediato. Cuando tú estás manejando en la autopista, no en la carretera, y dice, ¿cómo se dice? Los límites, ¿no? de velocidad. Y te dicen, no, acá no puedes ir más de 40, 50 kilómetros, 80 kilómetros por hora. ¿Y qué haces? 81, ¿no es cierto? Pero si dice 70, ¿qué haces? 71. ¿Por qué no 81 cuando dice 70? ¿Por qué no 81? ¿No? O cuando dice 80, ¿por qué no vamos a 71 si estábamos cómodos yendo a esa velocidad? No, porque automáticamente estamos como que no, yo voy a pasar esos límites. ¿Quiénes son? Esos es lamentablemente quienes somos. Y antes estábamos peor, ¿no? Porque antes no teníamos al Espíritu dentro de nosotros, pero ahora sí. Por eso es que en esta batalla debemos hacer que el Espíritu siempre esté gobernando nuestras vidas. Sí. Entonces, si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder, ¿no? Esto demuestra la magnitud del pecado, ¿no? Que tiene el poder de tomar algo bueno y sagrado como la ley de Dios y pervertirlo para promover el mal. Así de astuto puede ser Satanás. Para terminar, versículos 9 al 11 dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Entonces Pablo dice, ¿no? Que había un tiempo donde yo vivía sin entender la ley. En otras versiones dicen, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Entonces Pablo se describe a sí mismo como alguien que en su día vivió sin ser consciente, o como dice aquí, sin entender la ley. No entendía muy bien. Ahora sabemos que Pablo era una persona que seguía la ley al pie de la letra desde muy niño. Él era fariseo, incluso alguien muy entregado al judaísmo, a la ley. Él decía, de todos los judíos, yo soy el que cumple más con estas leyes, desde pequeño. Pero aquí Pablo dice, la verdad, pues por más que yo
tuve esa crianza, ese concepto de la ley. Él dice, yo vivía sin entender la ley. Realmente no entendía el significado de la ley. ¿Y qué dice Pablo? Y como no lo entendía, yo pensaba que todo estaba bien. Yo me consideraba vivo. O alguien, ¿no?, que tenía todo bien en su vida. Pero Pablo se está refiriendo aquí a su propia conciencia del pecado. Él está hablando de su perspectiva. Él dice, antes de yo entender la ley, según yo, estaba bien. Porque no conocía la ley, no entendía la ley. Yo pensé que la ley estaba ahí para yo esforzarme y así Dios me puede aceptar un día. Eso yo pensaba cuando no entendía la ley, porque obviamente la ley no fue dada para que la gente la obedezca y sea aceptada por Dios. Entonces Pablo dice, ¿no? Yo me veía a mí mismo que todo estaba bien. No era consciente de mi desconexión espiritual con Dios. No, todo estaba bien. Pero una vez más, hermanos, esta es una cuestión de percepción. Pablo se veía a sí mismo de una manera, pero cuando conoció la ley de Dios, como él dice, el poder del pecado cobró vida. Fue entonces cuando se dio cuenta que su punto de vista de sí mismo, su perspectiva de cómo él pensó que estaba viviendo, era incorrecta. Porque la ley le demostró eso. O como él mismo dijo, el momento que conocí la ley de Dios, morí. Y sí tiene sentido, ¿no? Porque si tú has compartido, o de repente han compartido el evangelio contigo de esta manera, ¿no? Me pongo a pensar cuando usas los 10 mandamientos y le preguntas a la gente, ¿no? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez no has usado el nombre de Dios en vano? Entonces, si las personas son honestas, te dicen, sí. Entonces tú le dices, entonces, ¿cuál es el resultado? El veredicto: mentiroso, ladrón, adúltero, blasfemo. Entonces, bajo estas condiciones, ¿eres inocente o culpable? Culpable. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando él entendió la ley, cuando entendió que la ley solamente le demostraba lo pecador que él era, él dijo, no estoy tan bien como pensé. Todo lo contrario, ya fui, ya morí. Y eso es lo que pasa con todos nosotros, hermanos. Cuando entendemos la ley de Dios, que no es un medio para poder alcanzar la salvación, sino para mostrarnos lo pecadores que somos, entonces ahí vamos a darnos cuenta de que necesitamos también a un Salvador. Pablo decía, yo seguía la ley porque supuestamente iba a traer vida a mí, pero después descubrí que en realidad traía muerte espiritual. Estaba condenado. La ley mostró mi pecado, me mostró mi pecado y mi pecado me condena. Él dijo en capítulo 3, versículo 20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Ahí Pablo ya había entendido la ley. Y él se dio cuenta, la ley no está aquí para hacer justo a cualquier persona delante de Dios, sino que está ahí sencillamente ¿para qué? Para mostrarnos lo pecadores que somos. Gracias a Dios por la ley. La ley de Dios es buena porque nos muestra nuestra condición, que somos pecadores, pero también nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, Jesucristo. El propósito de la ley nomás no es como condenarnos por toda la eternidad. Sí te muestra, es dura la ley. Es como cuando vas a un doctor y te dice, ¿no?, cosas que de repente no quieres escuchar. Si te dice de repente, ¿no?, tienes cáncer o tienes, no sé, ¿no?, algo que tú no quieres escuchar,
El doctor no te dice, o sea, diríamos, ¿no?, que son malas noticias, pero el doctor no te dice esto porque él es malo. Él no te va a entrar a su consultorio y dice, a esta persona le voy a decir que está enferma, solamente porque sí. No. Pueden ser noticias difíciles de aceptar, pero son verdades, son necesarias. El doctor te dice esto, pero también te dice, pero así es como, este es el tratamiento que debes seguir para poder sanarte. Y eso es lo que la ley también nos dice. Somos culpables, somos pecadores, pero Cristo puede perdonarnos y darnos una nueva vida en Él. Entonces, hermano, hermana, amigos, teniendo en cuenta todas estas cosas, yo no quiero preguntarte cómo tú te ves a ti mismo. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Por qué? Porque Pablo, él decía, ¿no?, yo pensé que todo estaba bien. Y tú puedes pensar que todo está bien en tu vida. Pero ¿qué pasa si te equivocas? ¿Sabes? Te lo voy a poner muy fácil. Levanta la mano si alguna vez has pecado. Ahí está la respuesta. No estás bien. Porque hemos pecado. Y la palabra dice que la paga de ese pecado, y estoy seguro que no es el único, es que la muerte. ¿Ahí queda? No. Gracias a Dios, no queda ahí. Porque dice, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, Jesús puede perdonarte de tus pecados. No intentes tratar de llegar a ser aceptado por Dios por medio de cualquier otra cosa. Él ya estableció una sola manera como alguien puede venir hacia Él, y es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Entonces ven a Él. Si tú hoy no estás en buenos términos con Dios, deja que Dios cambie eso en tu vida para siempre. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor, el día de hoy. Gracias, Cristo, porque en ti hemos sido perdonados, hemos recibido una nueva vida con propósito, con esperanza, Señor. Esta nueva vida la vivimos para ti, Jesús. Gracias porque tú nos has liberado del poder del pecado, del poder de la muerte, del poder de la ley, Señor. Y esta libertad queremos usarla para poder servirte a ti, Señor, con toda nuestra vida. Gracias, Cristo, porque tú pagaste un precio muy alto para que nosotros seamos libres, para que nosotros seamos perdonados. Diste tu vida por nosotros. Y yo te pido, Cristo, que también el día de hoy tú puedas tocar los corazones de aquellos que no te conocen, de aquellos que de repente tienen conocimiento de ti, pero no una relación personal contigo, Cristo. No es algo real en sus vidas todavía. Yo te pido, Señor, que tú puedas traer esta convicción a la vida de estas personas, que puedas mostrarles, Señor, lo que tú sabes de ellos. Y cuando ellos reciban esta convicción, que vengan completamente rendidos, confesando sus pecados, arrepentidos, para recibir el perdón y recibir el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la familia en Cristo que somos. Bendícenos, Señor, ayúdanos a meditar en ti. Y ve delante de nosotros, Señor, siempre. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. No se olviden, esta semana, el miércoles, jueves, y felices fiestas patrias. No sé qué tan felices, ¿no? Pero oremos por nuestro país también. Amén. Ok, que Dios los bendiga. Hasta luego.